Continuando con las etapas que conforman una fuente de alimentación de corriente continua, nos vamos a abocar ahora a la explicación de lo que es la etapa de regulación. Ya hemos terminado con la etapa de filtrado, que básicamente consiste en diseñar esa etapa, que es calcular el valor de la capacidad de ese condensador en función de una especificación de diseño que será el ripple o ondulación que estamos dispuestos a tener a la salida. La etapa de regulación tiene la función de absorber las variaciones que pueden presentarse desde la entrada o también desde variaciones en la carga. Esta etapa de regulación nosotros la podemos construir con un diodo Zener, con transistores o con circuitos integrados. Sin embargo, las fuentes o reguladores con transistor y circuito integrado es motivo de la asignatura electrónica analógica 2. Ahora la que vamos a ver es la regulación con Zener, y esta regulación es una regulación shunt o paralela. Entonces dijimos que la regulación la vamos a hacer con un diodo especial que es el diodo Zener. Este es un diodo diferente al diodo rectificador, tiene un comportamiento muy particular, por el que se lo llama también diodos que permiten estabilizar la tensión o diodos estabilizadores de tensión. Existen otros tipos de diodos LED, diodos varicap, diodos túnel, etc. Pero esos diodos los vamos a ver en otra unidad, que es la unidad denominada dispositivos especiales. Ahora vamos a proceder a analizar la característica que presenta este diodo, y es la siguiente. En la característica tensión-corriente se ve que cuando el diodo se lo polariza en sentido directo, presenta una característica similar a un diodo común. Mientras que cuando se polariza en forma inversa, tiene una característica muy particular, que este diodo, cuando su corriente que lo atraviesa y polarizado en forma inversa varía entre la I Zener mínima y la I Zener máxima, él es capaz de mantener con una fluctuación mínima una tensión que es la denominada tensión de avalancha Zener. De modo que la zona de trabajo es la que está allí indicada, y es cuando la corriente a través de él fluctúa entre I Zener mínima e I Zener máxima. Ya vamos a ver que esta variación es ínfima, por eso podemos decir que este Zener se caracteriza por estabilizar la tensión. Estos Zener tienen la particularidad que han sido diseñados en cuanto a su dopado, de manera que cuando trabajan en polarización inversa no son destructivos, y siempre y cuando trabajen en ese rango de corrientes, entonces ellos mantienen su tensión Zener. Cuando la corriente es inferior a la I Zener mínima, vamos a decir que el diodo no regula porque está en la zona del codo de la característica. Pero cuando la corriente es superior a la I Zener máxima, el Zener se quema. O sea que la potencia, que es otro dato que nos suministra el fabricante, está relacionado con las condiciones de funcionamiento, que es en polarización inversa, y en base a la máxima corriente que circula por él. Bueno, entonces los Zeners se construyen o diseñan en tensiones que pueden variar desde 2 volts a 200 volts. Sin embargo, estos son valores muy extremos y a veces son muy difíciles de conseguir en el mercado. Encontraremos diodos de 4,7 volts, 6,1, 5,7, 12 volts, 24 volts, etc. Y las potencias pueden variar desde 1/4 de vatio hasta 50 vatios. Como les dije anteriormente, la corriente por el Zener máximo no es más que la relación entre la máxima potencia, que es la que especifica el fabricante, sobre la tensión Zener. Por ejemplo, en el diodo 1N759 tiene una tensión Zener de 12 volts. Entonces podemos calcular cuál es la máxima corriente en función de su potencia. La potencia de ese Zener es de 400 milivatios, entonces la corriente máxima del Zener es de 33,3 miliamperes. Otro detalle importante a tener en cuenta es la tolerancia. Es la tolerancia en cuanto a su tensión Zener. Por ejemplo, en la serie 1N4370 es del orden del 10%. Si tiene el sufijo A es del 5%. Y así para otros diodos. Vamos a considerar un ejemplo. Supongamos que tenemos un diodo
que tiene una tensión de Zener, que se la denomina BZT, ZT, la T viene de trabajo de 20 volt, que es medida en una corriente de 10 mA. Y en la característica tenemos también lo que sería la resistencia del Zener, que es la resistencia dinámica, que es de 8 ohm. Así como el diodo, cuando está trabajando en forma directa, su característica presenta también una resistencia dinámica, el Zener en su polarización inversa también presenta una resistencia dinámica Zener y en este caso, por ejemplo, es de 8 ohm. Si este Zener tiene una potencia máxima de 0,5 vatios o una I Zener mínima de 1 mA, entonces del dato de la potencia máxima podemos obtener la máxima valor de la corriente, que será la relación entre la potencia y la tensión Zener, dándonos como resultado 25 mA. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto recién de la característica, podemos calcular cuánto es la variación que tiene la tensión Zener, teniendo en cuenta que la máxima tensión va a ser la tensión Zener más la diferencia de I Zener máxima menos I Zener mínima por RZ, que es la resistencia dinámica del Zener, y esto nos da 20,12 volts. Mientras que la tensión I Zener mínimo será la tensión Zener de referencia, que serían los 20 volts, menos la variación de I Zener máxima menos I Zener mínima por la resistencia dinámica del Zener, y nos da 19,92. Entonces podemos de esta manera calcular cuánto es la variación en la tensión del Zener. Este Zener es de 20 volts y para una variación de corriente que va desde 1 mA hasta 25 mA, esa variación resulta ser del 1%. O sea, por eso podemos decir que el Zener prácticamente en todo el rango de funcionamiento entre I Zener mínima y Zener máxima mantiene la tensión a su tensión Zener. Bueno, así es como en el diodo podemos también en el Zener hablar de aproximaciones lineales en su característica. Y es así como la primera consideración, la primera aproximación sería la del diodo Zener ideal. El diodo Zener ideal tiene entonces una corriente I Zener mínima 0. Por supuesto, esta característica es que desde corriente I Zener mínima 0 hasta la máxima admitida, que no está dibujada en la característica y debemos respetarla siempre, mantiene directamente la tensión Zener. Y cuando está polarizado en sentido directo, la caída de tensión en él es 0 porque se convierte como un interruptor que está cerrado. Entonces el circuito equivalente de este Zener, siendo este el ánodo y el cátodo, es cuando está polarizado en forma directa como un diodo ideal y cuando está polarizado en forma inversa es básicamente una fuente de tensión y esa tensión es la tensión Zener. La segunda aproximación sería considerar en polarización directa la tensión esta de umbral, mientras que en polarización inversa es similar a la anterior. Entonces el circuito equivalente solamente tiene en cuenta que cuando está polarizado en forma directa la tensión de umbral y en polarización inversa esto es un cortocircuito y el Zener solamente se comporta con la tensión de Zener. Y la tercera aproximación es la que considera la pendiente en la polarización inversa, sabiendo que vale la inversa de la resistencia dinámica del Zener, y cuando está polarizada en forma directa, su pendiente superada la tensión de umbral es de la inversa de la resistencia dinámica del diodo. De modo que este equivalente en forma circuital podríamos decir que cuando está en polarización directa es el diodo ideal como un interruptor, la resistencia dinámica y la tensión de umbral. Cuando se ve polarizada en forma inversa tenemos primero el diodo, otra vez no considera la corriente mínima igual a 0, la resistencia del Zener, la resistencia dinámica y la fuente de tensión que equivale a la tensión Zener. Bueno, veamos ahora el comportamiento de los diodos Zener cuando se conectan en serie y paralelo. Supongamos el caso primero en que estos Zener son idénticos, o sea, con iguales características. Entonces, las características que vamos a tener en Zener son, por un lado, la tensión Zener, la corriente I Zener máxima, la corriente I Zener mínima y la potencia Zener. Entonces, estos dos diodos conectados
en serie es equivalente a un Zener que le llamaremos Zener 3, en donde la tensión del Zener 3 es la suma de las tensiones de los Zener 1 y 2 que son iguales. La corriente máxima que puede circular por este Zener es más que la corriente I-Zener máxima de estos Zener y lo mismo que en la I-Zener mínima. Entonces la potencia de este Zener 3 resulta ser el doble de la potencia de los Zener 1 y 2, puesto que los Zener son iguales. Si estos Zener se conectan en paralelo, esto equivale a un tercer Zener, que denominamos Zener 3, en donde acá es requisito, bueno, lógicamente los Zener son iguales, así que la tensión Zener será la tensión Zener 1. Y la corriente por el Zener máxima va a tener que ser, en este caso, cada uno de estos Zener va a conducir una corriente y por lo tanto las corrientes I Zener 3 máxima es el doble de la corriente de estos Zener 1 y 2 y la mínima es también el doble de la I Zener mínima de cada uno de los Zener. Y otra vez, como en este caso no es la tensión sino es la corriente la que se ha duplicado, la potencia del Zener 3 es el doble de la potencia de los Zener 1 y 2. Si ahora consideramos diodos que se conectan en serie y en paralelo, pero sus características son diferentes, veamos cómo entonces nos queda. Supongamos un Zener 1 que tiene una tensión Zener de 5 volt, una I Zener máxima de 1 ampere, una I Zener mínima de 1 miliampere y un Zener 2 con estos valores. De modo que si conectamos en serie estos Zener 1 y 2, el Zener equivalente Z3 permitirá una conducción de corriente, que es esta, porque está polarizado en forma inversa, que será en este caso la admitida que será la menor de las dos. En este caso, la I Zener máxima será 1 ampere. Y la I Zener mínima, en este caso, va a tener que ser la mayor, porque nos dice que si nosotros hiciéramos una corriente de 1 miliampere, este Zener 1 entraría en regulación, en cambio este Zener 2 no podría entrar. Conclusión, no se podría comportar como el equivalente. Por lo tanto, entonces, la Zener mínima resulta ser el valor mínimo la mayor de los dos valores de corriente mínima. Si ahora conectamos en paralelo el Zener 1 y el Zener 4, y hablamos de otro Zener porque evidentemente para poder conectarlos en paralelo tienen que tener la misma tensión Zener. Entonces será equivalente a un Zener que llamaremos Zener 5, en donde la tensión Zener de ese diodo Zener será 5 volt. La corriente I Zener máxima, en este caso si está en paralelo, se suma. Entonces será la del Zener 1 de 1 ampere más del Zener 4 de 2 ampere, serán los 3 amperes. Lo mismo va a ocurrir con las I Zener mínimas, que se van a sumar 2 mA más 1 mA, 3 mA. Entonces, para que el Zener 5 regule a una tensión Zener de 5 volt, entonces su corriente I Zener mínima tiene que ser de 3 mA y él es capaz de manejar una corriente I Zener máxima de 3 A. Bueno, veamos ahora lo que es la etapa de regulación. Esta etapa de regulación, que dijimos que la vamos a hacer con el diodo Zener, este diodo Zener tiene que estar conectado en paralelo con la carga. Esto significa que si yo quiero hacer una fuente de tensión, por ejemplo, de 12 volt, este Zener tendrá que ser de 12 volt, o 5,7 o 6,2, según sea la tensión que yo necesito a la salida, debe ser el valor de este Zener. Esta resistencia, que se llama resistencia serie, porque está justamente en serie, entre lo que sería la entrada de la etapa de regulación y la carga. Y dijimos que este regulador CN es un regulador paralelo shunt porque está en paralelo con la carga. Entonces, decimos que esta tensión de entrada es la suma de estas dos caídas de tensión, en la resistencia serie y en la tensión del Zener que está en paralelo con la carga. De modo que acá hay una corriente que circula que es igual a la suma de la corriente que se va a derivar por el Zener más la corriente que se deriva por la carga. De modo que nosotros podemos decir que la suma de estas dos corrientes por R es igual, que es la caída en esta RS, a la diferencia de tensión que hay desde la entrada menos la tensión del Zener. Por lo tanto, de esa ecuación nosotros podemos despejar lo que es
las resistencias serie, que será entonces la relación entre la diferencia de tensión de la entrada menos la tensión Zener sobre esta corriente, que resulta ser la suma de estas corrientes por el Zener y por la carga. Entonces, veamos ahora los casos límites para poder encontrar los valores de esta resistencia, porque diseñar la etapa de regulación es básicamente encontrar el valor de la resistencia serie. Entonces, para ello vamos a considerar los casos extremos. ¿Cuáles son? Cuando esta tensión, que sabemos que puede fluctuar entre un máximo y un mínimo, y cuando la carga, ya sea que el circuito esté abierto, que entonces la corriente por la carga es 0, o toma un valor mínimo y puede fluctuar entre un valor mínimo y un máximo. Cuando la tensión en la entrada es máxima, la corriente que va a venir por la resistencia serie va a ser máxima. Y esa corriente va a dividirse entre la corriente por el Zener y por la carga. El caso más desfavorable es que la carga tome la mínima corriente. Entonces es el caso más desfavorable por el Zener, porque por él debe circular una corriente no mayor que la corriente máxima. Entonces, de ese modo, podríamos despejar que la RS va a absorber la corriente va a absorber la mayor diferencia de tensión cuando la tensión de entrada esté pasando por un máximo. Y entonces vamos a tener que RS va a ser mayor que la relación entre la tensión de entrada máxima menos la tensión del Zener sobre la suma de estas dos corrientes, que en el caso más desfavorable será cuando la carga tome la mínima y entonces por el Zener no circule más corriente que la máxima permitida por él, que es la I Zener máxima. De modo que entonces estamos diciendo que cuando la tensión de entrada es máxima, para que el Zener mantenga su tensión, entonces RS se tiene que multiplicar por esta suma de corriente y debe absorber la mayor tensión. Por eso ese signo, la desigualdad. Cuando ahora esta tensión de entrada pasa por un mínimo y a fin de que el Zener mantenga la tensión Zener, esta resistencia tiene que absorber la mínima caída de tensión. Por eso el valor que vamos a calcular acá viene con esta desigualdad en RS menor. Entonces, cuando la tensión de entrada es mínima, la corriente también por RS es mínima. Entonces, a fin de que el Zener no pierda su regulación y la carga quiera tomar la máxima corriente, por lo menos en el Zener no puede circular una corriente menor que la I Zener mínima. Entonces, en esta ecuación vamos a considerar ese caso desfavorable y le vamos a hacer circular al Zener por lo menos su Zener mínima, tratándole a la carga para considerar en el caso que se quiera extraer la máxima corriente. De este modo, RS será menor que esta relación y entonces esto nos da lugar a la denominada RS máxima y esta otra ecuación a la RS mínima. De modo que siempre vamos a encontrar un valor de RS que pueda fluctuar entre la RS mínimo y la RS máxima. ¿Cuál valor de resistencia es el que conviene? Si tengo que elegir, voy a siempre volcarme sobre el máximo valor, porque de este modo, mientras más grande sea este valor de resistencia, entonces su disipación de potencia va a ser menor, teniendo en cuenta que si la resistencia es más grande, la corriente es menor, y como la potencia que se disipa es I cuadrado R, entonces va a disipar menor potencia. Entonces es más adecuado que se elija el valor de resistencia más próximo al valor límite superior. Vamos a considerar un problema. Si nos piden hallar el valor de la resistencia serie, que es básicamente diseñar el estabilizador, porque nos piden sobre una carga que sea de 12 volts. Entonces los datos con los que contamos es que la tensión de entrada es de 50 volts y que presenta una fluctuación del orden del 10%, mientras que la carga puede fluctuar desde 0 a 5 mA. Para ello necesitamos un diodo Zener que sea de la misma tensión, o sea un diodo Zener de 22 volts. En este caso este diodo Zener tiene una I Zener mínima de 0,5 mA y una potencia máxima de 200 mV. Entonces, para la solución lo que tenemos que hacer es considerar el valor de la V de entrada máxima en función de esta fluctuación del 10% y la V de entrada mínima que nos da 55 y 45 volts respectivamente. De la potencia máxima, 200 milivatios, vamos a calcular
el valor de la Eisener máxima, que resulta ser igual a 9 mA. Vamos a ir a las ecuaciones que ya dimos recién, que es la RS mínima y la RS máxima, que estas dos ecuaciones son ecuaciones que están considerados los valores extremos, que es cuando la tensión de entrada pasa por un máximo, cuando pasa por un mínimo, y los casos más desfavorables para el Zener, que es que la corriente por la carga sea mínima y entonces por el Zener no más allá de la máxima, y en este otro caso, que cuando la tensión de entrada es mínima, que la carga tome la máxima y entonces por el Zener no circula una corriente menor que su Eisener mínimo. Reemplazando los valores correspondientes, obtenemos entonces el valor de RS mínimo y RS máximo. Entonces, cualquier valor de RS comprendido en este rango nos permite entonces saber que este circuito ha sido diseñado de manera correcta. Entonces, esta ecuación nos dice, este valor de RS de 3600, este es el límite inferior, este otro 4200 es el límite superior, y entonces esta ecuación nos marca estas dos regiones y la zona de intercepción nos está dando el rango de solución. Ya sabemos que cualquier valor del resistor, inclusive la de los extremos, permite al circuito funcionar de manera correcta. Buscamos los valores comerciales de los resistores. Para el caso particular al 5%, vemos que el más próximo es de 3900 ohms. Y de esta manera entonces habremos elegido el valor óptimo de la resistencia RS de este regulador. Bueno, vamos a hacer ahora una verificación en el funcionamiento con ese valor que hemos elegido para la resistencia de serie. Y es considerar qué es lo que ocurre, primero calcular cuánto es la corriente por la resistencia RS máxima, cuando tenemos la tensión máxima, el Zener regulando y la resistencia que hemos elegido, que es la de 3900. Calculamos el valor de la corriente por la resistencia serie y luego, sabiendo que esta es la suma de la corriente por la carga más la corriente del Zener, vamos a despejar cuánto vale la corriente por el Zener. Y entonces vamos a ver cuánto vale la corriente por el Zener ahora con este valor de corriente por RS cuando la carga fluctúa entre el valor mínimo, que es 0 en este caso, y 5 mA. Entonces acá vemos que cuando la carga varía entre 0 mA, la corriente por el Zener es de 8,46 mA, que es menor que el máximo, que es de 9, lo cual me asegura que el Zener no se quema. Y cuando la carga tome el valor de 5 mA, entonces el valor por el Zener resulta ser de 3,46, que es mayor que la corriente mínima que necesita para regular, que eran los 0,5 mA. Esto me está diciendo que en este rango el Zener regula. Por otro lado, cuando la tensión de entrada esté en el valor extremo límite inferior, que es la V de entrada mínimo, el valor de la corriente por la resistencia RS resulta ser de 5,89 mA. Entonces, de ese modo, a través de esta ecuación, vamos a calcular cuánto vale la corriente por el Zener. Y vamos a ver que cuando la corriente en la carga varía entre 0 y 5 mA, resulta que la corriente por el Zener, cuando la carga toma 0, es 5,89 mA, que es menor que la Eisener máxima. Y cuando la carga toma 5 mA, la corriente por el Zener es 0,89, que es mayor que la Eisener mínima de 0,5 mA. Esto nos indica, estas verificaciones, que el Zener está regulando y se está acotando su corriente Eisener en los rangos de la mínima y la máxima. Cuando ustedes tengan que hacer el diseño de esta etapa, esta verificación no es necesaria. Solamente lo hemos hecho esta vez de manera excepcional para que no quede en duda de que el Zener está regulando. Pero si ustedes están respetando las ecuaciones de diseño, estas verificaciones son innecesarias. Bueno, ¿qué pasa si ahora nos cambian la fluctuación de la tensión de entrada? Supongamos que nos dicen que esa fluctuación de entrada ahora es del orden del 15%. Entonces tenemos que hacer el recálculo nuevamente de la resistencia serie. Entonces ahora la V de entrada máxima ahora vale 57,5, la V de entrada mínima 42,5. Entonces volvemos a calcular los valores de RS mínimo y de RS máximo y resultan de 3.944 ohms y 3.727 ohms como RS máximo. Entonces, si nosotros vemos ese valor de RS máximo es 3.700 y es menor
que el valor que nos ha dado de R mínimo de 3900. O sea, esto nos está diciendo que no hay rango. O sea que no puedo encontrar un valor de resistencia R que permita el circuito regular. Entonces, ¿cómo solucionamos este inconveniente? De esta manera, ya explicaremos otra, pero en este caso sería particularmente cambiar la potencia del zener y utilizar un zener de mayor potencia. Por ejemplo, el otro era de 200 milivatios, usar un zener de medio vatio, o sea, 500 milivatios. Con una I-zener mínima de 1.2 mA, entonces siendo la potencia del zener de 500 milivatios, ahora la corriente I-zener mínima vale 22 mA. Entonces ahora, reemplazando estos valores de nuevo en las ecuaciones, nos queda un rango que es de, el mínimo es 1600 ohms y el máximo 3300. Y ahora sí hay una zona de intercepción que nos está diciendo hay rango de la resistencia serie para el cual el circuito regulador puede funcionar. Voy a buscar el más próximo al máximo, inclusive puede ser el mismo máximo. En este caso lo vamos a tomar porque sí hay resistencias comerciales al valor de 3,3 kilo. Si eventualmente nosotros tuviéramos un transformador con punto medio, el rectificador que usaríamos es el rectificador que utiliza 2 diodos, porque requiere menos costo, solamente 2 diodos, porque tenemos el transformador. Si fuera este nuestro problema y nos encontramos que el zener no se puede cambiar, porque en este caso sí hemos cambiado por un zener de mayor potencia, pero si no tuviéramos la disponibilidad de usar otro zener, entonces una alternativa sería cambiar el rectificador, en vez de usar el de 2 diodos, usar el rectificador puente de 4. Y en ese caso trabajaríamos con todo el secundario completo. Entonces la tensión de entrada no sería la que estábamos manejando anteriormente, sino una tensión de entrada mayor. Y entonces ahora sí podríamos también encontrar rango de regulación para las resistencias.